Dicen que aparece en los sueños, justo antes de que alguien muera. Un hombre de figura alta, sombrero negro y una sombra en lugar de rostro. Nadie sabe quién es, pero todos los que lo han visto cuentan la misma historia. Quizás pienses que es solo una leyenda urbana, un cuento para no dormir, pero ¿y si te dijera que miles de personas sin conocerse han soñado exactamente lo mismo? ¿Y si esta figura no fuera solo un mal sueño, sino un presagio? Hoy no vamos a contarte una historia de terror. Vamos a investigar uno de los fenómenos paranormales más extendidos y documentados del mundo, el hombre del sombrero. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu forma de ver los sueños y la muerte. Todo comenzó de la forma más inocente, en un foro de internet a principios de los años 2000. Un usuario, bajo el anonimato que da la red, publicó un mensaje simple, casi tímido. ¿Alguien más ha soñado con un hombre alto, con sombrero negro, que te observa desde una esquina de la habitación pero nunca se mueve? La pregunta podría haberse perdido entre miles de publicaciones, pero ocurrió algo inesperado. En menos de una hora, cientos de respuestas inundaron el hilo. Personas de distintas ciudades, de diferentes países, incluso continentes, describían con una precisión escalofriante al mismo ser. Era siempre alto, vestido con ropa oscura de otra época, un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, y una presencia que no era agresiva, sino expectante. Uno de los testimonios más impactantes fue el de una joven llamada Lucía. Relató que el hombre apareció en sus sueños durante 3 noches consecutivas. La primera noche estaba al final del pasillo, la segunda en la puerta de su habitación, la tercera a los pies de su cama. Ella se despertaba paralizada por el terror, incapaz de gritar. Al cuarto día, su vecino, un hombre mayor y aparentemente sano, falleció mientras dormía. ¿Coincidencia? Quizás. Pero Lucía estaba convencida de que el hombre del sombrero se lo había advertido. Ante la viralidad del fenómeno, que saltó de los foros a los medios de comunicación, un grupo de neurocientíficos y parapsicólogos decidió tomar cartas en el asunto. Crearon el proyecto Somnus. Su objetivo era simple, pero ambicioso: estudiar la actividad cerebral de personas que afirmaban haber visto a esta entidad. Seleccionaron a 5 voluntarios, de diferentes edades y sin conexión entre ellos, que habían reportado el sueño de forma recurrente. La noche del experimento, los 5 fueron llevados a un laboratorio del sueño, conectados a electroencefalogramas y monitoreados por cámaras. Durmieron en habitaciones separadas pero sincronizadas. Los científicos esperaban registrar picos de ansiedad, ondas cerebrales anómalas, algo que explicara la experiencia. Pero lo que ocurrió aquella noche jamás se había registrado en la historia de la ciencia. A las 3:33 de la madrugada, exactamente a la misma hora, los 5 voluntarios, aún profundamente dormidos, se sentaron en sus camas. Sus ojos estaban cerrados, pero sus cabezas se giraron lentamente hacia el mismo punto en sus respectivas habitaciones, la esquina más oscura. Y entonces, con una voz monótona, casi robótica, todos pronunciaron una sola palabra al unísono: llegó. Un segundo después, los monitores cerebrales se apagaron simultáneamente. No fue un fallo eléctrico, simplemente cesaron toda actividad, como si algo los hubiera desconectado desde dentro. Uno de los investigadores del proyecto Somnus, el Dr. Elias Márquez, fue el único que tuvo el valor de hablar, años después de que el proyecto fuera clausurado y sus resultados ocultados. Renunció a su prestigiosa carrera, se alejó de la comunidad científica y desapareció. Nadie supo de él hasta el año 2019, cuando reapareció de forma inesperada en una conferencia sobre sueños lúcidos en Praga. Subió al estrado, no para presentar un estudio, sino para lanzar una advertencia. Con la voz temblorosa, mirando a la audiencia, dijo: «No es una leyenda, es real. No intenten recordarlo, no hablen de él. Cada vez que alguien lo menciona, cada vez que su imagen se fija en la mente de una nueva persona, él se acerca más». El público quedó en silencio, sin saber si era parte de una ponencia o el delirio de un hombre roto. Al terminar su discurso, Elías se retiró a su habitación de hotel. A la mañana siguiente, fue hallado sin vida. La causa oficial fue un infarto masivo, pero lo más inquietante fue el detalle que la policía pasó por alto. El reloj de su mesita de noche se había detenido a las 3:33 am, la misma hora exacta en que los registros cerebrales de los 5 voluntarios del proyecto Somnus se habían apagado años atrás. La muerte del Dr. Márquez no cerró el caso.
Al contrario, lo reavivó. Un periodista de investigación, especializado en casos sin resolver, empezó a unir los puntos, a revisar los viejos foros de Internet, a buscar a los testigos originales, y descubrió un patrón, un detalle que todos parecían haber pasado por alto. La mayoría de las personas que soñaban con el hombre del sombrero tenían algo en común. Todos habían perdido a un ser querido recientemente o estaban en un profundo proceso de duelo. La teoría del periodista era revolucionaria. El hombre del sombrero no era un demonio ni un presagio de muerte, sino una manifestación psicológica, una especie de eco del duelo, una figura arquetípica que el cerebro proyecta en los sueños para procesar la pérdida. Era una explicación lógica, casi tranquilizadora. Pero el misterio dio un giro aún más oscuro. Empezaron a aparecer nuevos testimonios de personas que soñaban con él, pero que no habían perdido a nadie. Estaban confundidos, asustados, y entonces, poco tiempo después de tener el sueño, alguien muy cercano a ellos, un familiar, un amigo íntimo, fallecía de forma repentina. La teoría del duelo se desmoronaba. No era un eco del pasado. Era como si el hombre del sombrero eligiera a quién visitar para que se preparara para la despedida que estaba por venir. Lucía, la joven del primer testimonio, la que vio morir a su vecino, nunca pudo olvidar aquella experiencia. Atormentada durante años, aceptó someterse a un último experimento, esta vez dirigido por el periodista que investigaba el caso. El objetivo era inducirle un sueño controlado y monitorear no solo su cerebro, sino el entorno. La habitación se llenó de cámaras infrarrojas, sensores de temperatura y micrófonos de alta sensibilidad. Mientras Lucía dormía, conectada a un monitor cardíaco, su cuerpo de repente se tensó. Su ritmo cardíaco se disparó. Aún dormida, comenzó a hablar con una voz clara y aterrada. «Está detrás de ti». El técnico que monitoreaba las pantallas sintió un escalofrío. Instintivamente, miró el reflejo de la ventana de la sala de control, y allí, proyectada en el cristal, justo detrás de su silla, vio la silueta de un hombre alto, con un sombrero de ala ancha, perfectamente definida. Pero cuando se giró aterrorizado, en la habitación no había absolutamente nadie. En ese mismo instante, Lucía despertó gritando. Mientras los equipos se descontrolaban por la interferencia, la grabadora de audio captó una última frase, distorsionada pero clara, antes de apagarse: «No es un sueño, es un aviso». Días después del experimento con Lucía, ocurrió lo inevitable. Todos los archivos digitales del clausurado proyecto Somnus fueron borrados de los servidores universitarios. Un ciberataque limpio, sin rastro. Alguien, o algo, quería que esa investigación desapareciera para siempre. Solo se salvó un fragmento de audio, recuperado de una copia de seguridad olvidada. Es el registro final de aquella noche, donde se escuchan las voces de los 5 voluntarios, superpuestas en un murmullo inquietante, diciendo una y otra vez: «Todos soñamos lo mismo, todos soñamos lo mismo». Los investigadores restantes, aterrorizados, hicieron un pacto de silencio y jamás volvieron a hablar del tema. Pero la historia no terminó allí, porque el hombre del sombrero no necesita que la ciencia lo valide. Desde entonces, cada cierto tiempo, en algún rincón del mundo, alguien se despierta en mitad de la noche, con el corazón en un puño, tras haber visto en sueños a un hombre alto y oscuro con sombrero, y poco después, alguien de su entorno muere inesperadamente. La leyenda no muere, solo encuentra nuevos testigos. ¿Qué es entonces el hombre del sombrero negro? ¿Un demonio? ¿Un fantasma? ¿Una alucinación colectiva? Tal vez el miedo compartido tiene el poder de crear sus propios monstruos, uniendo a desconocidos a través de la misma pesadilla. O quizás, solo quizás, la respuesta es menos aterradora y más profunda. Quizá no es una maldición, sino un mensajero, una entidad que existe en el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre la realidad y los sueños. Un guía silencioso que no viene a llevarse a nadie, sino a preparar a los que se quedan. Si alguna vez lo ves en tus sueños, inmóvil en la penumbra, no corras, no grites, solo obsérvalo y escúchalo en el silencio. Puede que no haya venido por ti, sino para que tengas la oportunidad de ayudar a alguien a decir adiós, o para que tú mismo encuentres la paz antes de una despedida. Si te gustan estas leyendas que desafían nuestra comprensión de la realidad y se cuelan en nuestros sueños, suscríbete a nuestro canal. Cada semana exploramos un nuevo misterio que, quién sabe, quizás ya hayas soñado antes.
Gracias por acompañarnos en la oscuridad. Nos vemos en la próxima historia.